Buenas tardes con todos y con todas. Queremos darle la más cordial bienvenida al 20º Encuentro de Derechos Humanos denominado La Crisis del Consenso Global. Esta, nuestra mesa 6, es la última mesa de este encuentro que nos ha tenido aquí durante 3 días, escuchando a grandes conferencistas. Esta mesa se denomina El derecho a tener derechos, refugiados y migrantes en el mundo actual. Esta mesa de diálogo aborda la regresión de las políticas migratorias a nivel global y la falta de consensos en torno a la movilidad humana, analizando los riesgos que esto supone para las personas en situación de desplazamiento, refugio u otras formas de migración. Asimismo, se reflexionará sobre la transición del paradigma humanitario centrado en la protección de migrantes y refugiados, hacia un enfoque securitario y las implicancias de este cambio en los derechos y la dignidad de las poblaciones afectadas. Hoy nos acompañan 3 grandes profesoras, grandes conferencistas: Cécile Blouin, Nancy Arellano y Tania Vázquez. Cécile Blouin es profesora de la Maestría en Derechos Humanos y de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctoranda en Geografía Humana por la Universidad de Durham, en Reino Unido. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Versalles, en Francia. Máster también en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Máster en Derecho, con mención en estudios bilingües de los derechos europeos, con una especialización en Derecho Español y Derecho Francés por la Universidad de París, en Francia. Tiene una especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús, en Buenos Aires. Además, la profesora Blouin, de 2016 a 2020, investigadora principal de la línea temática de movilidad humana del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC, forma parte del grupo Caminar, análisis comparado sobre migración y desplazamiento internacional en las Américas, del grupo interdisciplinario de investigación en derechos humanos y derecho internacional humanitario GRIDE en la PUC, del proyecto Inamovilidad en las Américas y del grupo de trabajo Migración Sur-Sur de la Claxo. Sus temas de investigación están centrados en las políticas migratorias y de asilo, los derechos humanos y la migración, las fronteras y las categorías alrededor de la migración en América del Sur. Después nos acompaña Nancy Arellano, quien es magíster en Gobierno y Gestión Pública América Latina por la Pompeu Fabra, especialista en finanzas internacionales con un diplomado en política internacional, y además es licenciada en Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana con estudios en Derecho Internacional de la Migración en ESAN y una certificación en Gestión de Proyectos con enfoque en Desarrollo Sostenible por el BID. Es presidenta fundadora de la organización sin fines de lucro Beneactiva, la cual es la primera asociación civil venezolana en Perú dirigida 100% por mujeres profesionales al servicio de la comunidad. Finalmente nos acompaña Tania Vázquez, quien es doctora y magíster en Sociología por la Universidad de Texas, Austin, con especialización en Demografía, el área de Migración, y es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella ha trabajado sobre demografía de América Latina, migración interna e internacional, urbanización y educación usando las perspectivas de la demografía de hogares, el análisis de redes sociales, los sistemas de información geográfica, conectando frecuentemente aproximaciones etnográficas y demografía. Finalmente, es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y actualmente se desempeña como directora de investigaciones de este centro de investigaciones. Con ello, y habiendo conocido un poco de la bio de las 3 ponentes, le damos pase a la profesora Blouin para que pueda empezar con su ponencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Miriam. Buenas tardes con todos y todas. Voy a intentar pasar mi presentación un ratito. Bueno, un gusto estar aquí. Primero quería agradecer a todo el equipo del instituto y en particular a Patricia Barrantes por cursarme la invitación en acompañar esta mesa, que obviamente, si escucharon mi presentación, tiene mucha relación con lo que hago desde ya varios años. Y además creo que el tema es sumamente importante
digamos que el tema del encuentro es sumamente importante, en especial en la temática que trabajo. No sé si me explico. Es decir, esta idea de que estamos destruyendo los consensos globales sobre los derechos está afectando de manera específica a la población en movimiento, y es un poco lo que les quiero comentar hoy día de forma rápida, además que yo empiezo, ¿no?, este conversatorio. Entonces, quería pues pensar, digamos, 4 momentos de esta breve intervención. Primero, pensar en lo global, que ahora les quiero plantear algunas imágenes y comentar un poco el momento que estamos viviendo a nivel global, ¿no?, porque este conversatorio parte de lo global, y luego me gustaría aterrizarlo al caso peruano, hablando un poco de estas políticas restrictivas a la cual se referían ¿no?, en la presentación de esta mesa. Y luego también a esta idea del fin del humanitarismo, de la crisis del humanitarismo, o las múltiples crisis humanitarias que podríamos pensar con relación a Perú, pero ahí quizás lo voy a relacionar más a la situación Venezuela, entonces va un poquito más allá de Perú. Y así vuelvo un poquito a lo global. Entonces, quería empezar yo hablándoles un poquito de esta crisis a nivel de la población en movimiento, enseñándoles esta foto que quizás ustedes vieron en los medios. Aproximadamente esta foto salió en el mes de marzo, el 16 de marzo. Son fotos publicadas en este caso por el gobierno de El Salvador, son fotos por lo tanto oficiales. Es la foto de esta nueva megacárcel, que es un centro de detención para terroristas. En El Salvador, bajo el gobierno de Bukele, se lanza esta propuesta de tener una megacárcel para las cabezas de, primero, la pandilla más importante, ¿no?, las maras de El Salvador, y luego se hace la propuesta de poder importar a detener en esta cárcel otros criminales de otras nacionalidades, ¿no? Ahora están, de hecho, en conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos para también traer a estadounidenses que habrían cometido delitos terroristas o presuntamente terroristas, pero en este caso me refiero al caso, no sé si ustedes lo han visto, de las personas venezolanas supuestamente vinculadas con el Tren de Aragua, esta banda transnacional criminal. Pues ahí los vemos, están siendo trasladados, hubo este corte de cabello, por eso todos aparecen así, los vemos con los tatuajes, y lo que se ha dicho desde el gobierno, tanto de los Estados Unidos, entonces son venezolanos expulsados de los Estados Unidos hacia esta cárcel de El Salvador, y lo que se dice por estos dos gobiernos es que son pandilleros, ¿no?, que forman parte de este grupo criminal. Sin embargo, no hay pruebas ninguna, y este traslado de hombres migrantes deportados obviamente vulnera a una serie de derechos que nos podemos imaginar y que han ido conversando toda la semana, ¿no? Y por eso la crisis, ¿verdad? Obviamente el derecho al debido proceso, en este caso, y luego hay que entender las condiciones de vida en esta megacárcel. Las personas no tienen derecho a llamadas familiares, no tienen derecho a visita, no salen de la cárcel, y tienen una serie de regímenes, no ven la luz natural del día, en fin, unas condiciones que se aparentan en realidad a condiciones de tortura. De hecho, hay varios derechos entonces que estarían en peligro, ¿no? Y ahí lo quería complementar con esta noticia que también salió, no sé si la habrán visto, en la BBC, cuando empiezan a difundirse estas imágenes en marzo. Se ven, ¿no?, entonces algunas caras, algunos tatuajes, y una madre venezolana reconoce a su hijo y sale en medios explicando que él no es, viene de un barrio popular de Caracas, y que no es ningún miembro de este gang, de esta pandilla, de este grupo criminal.
y pues la vemos, esta imagen es bastante fuerte, impactante, a la señora Mirelis Cacique López, y empieza a defender a su hijo diciendo obviamente que es inocente y no pandillero, y ahí salen a la luz que en realidad no tenemos las pruebas de la culpabilidad de estas personas, ¿no? Entonces, esto como para poner un ejemplo obviamente extremo, pero en este encuentro me parece sumamente importante reflexionar hasta dónde llegamos, ¿no? Que eso está pasando. Varios de los casos, de hecho, ya los jueces se han pronunciado. Acabo de recibir algo, al parecer hubo nuevamente un pronunciamiento en los Estados Unidos de la ilegalidad de este procedimiento. Sin embargo, nadie todavía ha vuelto a los Estados Unidos y tampoco a Venezuela, ¿no? En donde son nacionales este grupo, ¿no? Y el tercer ejemplo que les quería proponer, que está también relacionado con Estados Unidos, ahora voy a dar un ejemplo no relacionado con Estados Unidos, pero otro ejemplo que me pareció muy importante, que también ocurrió en estos meses a principios del año con la entrada de Trump, es el caso de los deportados colombianos, ¿no? Y ahí es la copia del famoso tuit, bueno, para los que seguimos estos temas, de Gustavo Petro, que iban a recibir 2 aviones de los Estados Unidos con deportados colombianos, y hizo, digamos, un llamado a que estos aviones no podían llegar a Colombia porque las condiciones en las cuales viajaban los deportados colombianos no eran conformes a los derechos humanos, lo cual era cierto. Ahí es importante precisar que nunca fueron conformes, siempre se han mandado los deportados como si fueran criminalizados, porque en Estados Unidos hay que entender que las personas que no se encuentran en situación irregular y que están detenidos son tratados como criminales, a diferencia de lo que pasa en esta zona del mundo y contra cualquier tipo de estándares, ¿no? Pero ahí hubo como un momento también, obviamente, de diálogo más a nivel diplomático, político, si lo queremos poner, entre Gustavo Petro y Trump. Obviamente Trump eligió, además, estos fueron los 2 primeros vuelos de deportados desde su gobierno, entonces fue también un mensaje a Colombia, era claro, y ahí vemos también las imágenes y pues ahí el mensaje, ¿no? El migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar, vivir la vida, ¿no? Y lo que vemos en estos ejemplos, a lo que voy con esto, es realmente lo que algunos autores nominan, no nombran, el espectáculo de la frontera. Vemos cómo los migrantes sirven como de juego político entre los países para demostrar, pues, que que todavía los estados son soberanos, que hacen lo que quieren, que los derechos van por otro lado, ¿no? Y me parecía como muy ilustrativo del tema que nos reúne el día de hoy, ¿no? Pues esos son los ejemplos quizás más visibles, más de espectáculo, insisto, de la frontera y de cómo se utiliza a la población migrante y se vulnera sus derechos de la forma más obvia frente al mundo, podríamos decir, pero también vemos otros atentos a los derechos de las personas migrantes en lugares también cercanos como Argentina. En este momento en Argentina, de hecho, el gobierno de Milei ya ha cambiado la ley argentina. La ley argentina de migración es la ley, digamos, modelo en la región para su enfoque, por su enfoque, mejor dicho, pro migrantes, pro derechos humanos, y ahora esta ley está siendo totalmente desmantelada por este gobierno en la idea de también culpar, ¿no?, a las personas migrantes de todos los problemas, a la criminalización de la migración y a las políticas restrictivas de las cuales hablábamos, ¿no? Entonces, el contexto global es bastante adverso. No hay otras narrativas que no venden esto, que las personas migrantes son criminales, merecen eso porque han cometido delitos, etcétera, sin que realmente haya las pruebas, a pesar de las cifras, a pesar de todo. Esta narrativa es como la narrativa más dominante, ¿no? Y pues ahora sí, llego al caso peruano, ¿no? El Perú, lamentablemente, como se lo imaginan y como muchos y muchas acá lo saben, el Perú no escapa a esta narrativa, y es lo que hemos visto en pues los últimos años,
meses, podríamos decir que hay niveles de intensidad, podríamos decir que este último año ha sido bastante adverso. La política, digamos, de hostilidad hacia la población migrante, y en este caso, más que todo hacia la población venezolana, ha aumentado muchísimo, con discursos también de criminalización. Y podemos ver, ¿no?, varios ejemplos, desde el poder legislativo, por ejemplo, que ha llamado, ¿no?, un congresista ha llamado a pues, matar a criminales venezolanos de parte de criminales peruanos, discursos totalmente fuera de lugar que visibilizan siempre, ¿no?, la migración como algo malo per se y como algo vinculado con la criminalidad siempre, ¿no? Pero no solo ha pasado por discursos, sino que también algo muy importante que señalar es que existen normativas que criminalizan a las personas migrantes, ¿no? Entonces, al igual que estamos viendo en el caso argentino ahora, en el Perú desde los últimos años, ¿no? Podríamos ahí hacer un pequeño recuento de todo, pero no sé si les interesa, lo podemos hacer durante las preguntas. Hay varios informes ahora. Encuentros, por ejemplo, acaba de sacar uno donde hace un análisis de esta hostilidad que aumentó definitivamente durante la pandemia y en post-pandemia, con, por ejemplo, normas que buscan que las personas que alquilan, por ejemplo, sus domicilios deben declarar quién está viviendo ahí, si están o no en situación irregular, ¿no? Entonces, nuevamente visibilizando a la población, intentando como mostrar que hay muchas personas que no están en situación irregular. Y ahí lo importante es recordar que las personas no se encuentran en situación regular porque no hay cómo regularizarse, simplemente. Es decir, que el Estado no ha promovido ningún otro mecanismo de regularización. Ya en el país no hay la posibilidad de regularizarse ni con el PTP ni con el CPP, solo hay algunas calidades migratorias y es muy complejo acceder a ellas. Entonces hay como una criminalización de esta población que no puede regularizar sus papeles y a la vez el Estado tampoco hace nada por regularizar sus papeles, ¿no? Y otra norma que quiero también señalar es el cambio normativo que se hizo para poder expulsar personas en un plazo récord de 24 horas, ¿no? El pase, ¿no? Entonces la idea también es intentar nuevamente derrumbar todo lo construido a nivel de garantías del debido proceso en caso de expulsión, ¿no? Cuando las personas van a ser expulsadas de un país, el Estado tiene que responder a una serie de garantías, como por ejemplo un motivo de expulsión, una expulsión prevista por la norma, un plazo razonable, la persona que es objeto de esta expulsión tiene que poder defenderse, ¿no? Todo lo que no se ve ahí, pues tampoco en el Perú se intenta desmantelar, ¿no? Por eso hago el paralelo, ¿no? Entonces vemos que falta muchísimo a este nivel. Por otro lado, las personas venezolanas en este caso, pero también de otras nacionalidades, pienso en el caso del aeropuerto también, encuentran múltiples dificultades también para acceder al refugio, al asilo, a este derecho de poder ser protegida por el Estado peruano por no poder obtener protección en su país de origen. Eso también se ve amenazado y eso desde, yo lo diría desde el 2019, desde que se impuso la visa humanitaria al país y que se cerró pues, la vía del refugio, ¿no? Y si pensamos en derechos, derechos sociales, derechos del acceso al trabajo, a la salud, también ahí, y se ha documentado mucho desde el instituto, de hecho, hay muchísimas barreras desde siempre y aún más si pensamos, reitero, que las personas están siendo irregularizadas. Entonces es muy difícil que puedan acceder a derechos como, por ejemplo, el SIS, ¿no? En el cual hay que tener sí o sí un carnet de extranjería, lo cual es imposible si no tenemos manera de regularizarnos, ¿no? Y finalmente, ahora en los 5 minutos que me quedan, quiero hablar un poquito de lo que llamaba, ¿no?, esta mesa que es, y este encuentro, como vemos que lo humanitario, el enfoque humanitario se está perdiendo en múltiples crisis, incluyendo la crisis de personas refugiadas y migrantes, ¿no? Pues ahí lo que quiero señalar son varias cosas, ¿no? Lo primero es que desde el 2017 más o menos, y ahí voy a hablar de Venezuela en particular,
la crisis de Venezuela como país, pero ahí me refiero particularmente a la crisis migratoria o de movilidad, fue, vale la redundancia, descrita como crisis. Cuando hablamos de crisis, a nivel terminológico, pretendemos que es algo temporal y urgente de atender. Pero ya estamos en 2025 y seguimos hablando de esta crisis o estas múltiples crisis vinculadas a la movilidad venezolana, ¿no? Entonces vemos que el enfoque de crisis, y normalmente lo humanitario está pensando en la urgencia, en la respuesta inmediata, puede ser también problemática, porque vemos que esta crisis se mantiene en el tiempo y ahí hay una serie de dificultades, ¿no? ¿Qué es lo que generó poder, digamos, categorizar esta movilidad como crisis? Generó que se pudo, digamos, apelar a fondos, se pudo apelar a organizaciones, a organismos internacionales y a un rol preponderante, en este caso, de dos agencias, ¿no?, de las Naciones Unidas, que son el ACNUR y la OIM. Entonces, han venido a cumplir un rol fundamental frente a, recuerden lo que les acabo de escribir, a una política migratoria y de refugio bastante hostil. Entonces, era un terreno bastante difícil de manejar, ¿no? Y ahí, ¿en qué momento ahora nos encontramos? Seguimos en esta crisis, seguimos con cifras, ahí Nancy quizá va a ser más precisa que yo, pero estamos hablando de más o menos, para que los que no conocen la crisis de Venezuela, estamos hablando de casi 8 millones, ¿no?, fuera de su país, 2,5 en Colombia, yo inclinaría más a 3, pero bueno, eso es mi opinión muy personal, de acuerdo a las cifras oficiales es menos, me quedan 3 minutos. En Perú estamos hablando de 1,5 yo diría que son más, pero es mi opinión. En Ecuador un poco menos, Brasil, Chile como países también importantes, y Estados Unidos, que ahora vemos que hay una crisis muy importante, que eso no he tenido tiempo de hablar. Y entonces, en este contexto de una crisis que no ha parado porque las personas siguen saliendo, retornando, hay mucha movilidad, es muy, digamos, turbulento, muy intenso, la movilidad no ha parado, la movilidad venezolana. Tenemos la crisis, volviendo al caso de Estados Unidos, del financiamiento por el cierre de USAID, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto absolutamente enorme, muy importante, pero todavía nos falta como pues investigar también desde la academia cuáles son estos impactos a nivel de la población en concreto y cómo se va a reestructurar toda el aparato, vamos a decir, humanitario para responder a una crisis que sigue, ¿no?, que es una, creo yo, más una policrisis, hay múltiples crisis dentro de esto, ¿no? Pues y con esto un poco me quedo haciendo el vínculo como lo global, los impactos de las políticas migratorias, ahí les di unos ejemplos, pero también hay impactos no solo a nivel de deportados de los Estados Unidos, sino las personas que son posibles deportados, es decir, ahora lo que va a hacer Trump es que todas las personas que tenían, que son más o menos, me parece, 600,000 personas venezolanas que tenían el TPS, se van a quedar sin regularización, entonces ellos nuevamente estarían sujetos a la deportación y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces vemos esto por un lado, la crisis del financiamiento humanitario y cómo eso también impacta en los países del sur que en realidad reciben a la mayor cantidad de, este caso, población venezolana, pero podríamos ampliarlo a otras poblaciones. Entonces creo que lo global y lo local tienen que ser mirados juntos, ¿no? A eso un poco iba lo que les proponía, y ya voy de tiempo. Bien, gracias. Muchas gracias, profesora Bluán, por su excelente presentación y también por respetar el tiempo. Gracias por haber abordado como la arista del problema de la inacción del Estado, y también con los ejemplos creo que a todos y a todos aquí nos ayuda a visibilizar, ¿no?, el problema y la criminalización migrante. Con eso vamos a dar pase a Nancy Arellano, que hace unos momentos la presenté, es presidenta y también fundadora de Beneactiva. Adelante, por favor. Para ver cuál era. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Bueno, agradecer por supuesto siempre a
a la PUC por estar sobre estos temas. Son temas que nos involucran a todas las personas básicamente en el mundo de hoy. Yo quisiera dar un abordaje quizás de normalizar más el tema de la migración, ¿no? La migración no es nada más un tema, un hecho de crisis, es un derecho. La gente tiene derecho a salir del país de origen. Y ese es un derecho, además, que se condice con temas meramente humanos. O sea, nuestras sociedades han sido el producto de amplios procesos migratorios históricamente, y nuestras culturas están justamente hechas a partir de procesos migratorios, cuando hablamos de las culturas preincaicas, cuando hablamos de la constitución del Estado-Nación, cuando hablamos de cómo se constituyeron la cultura norteamericana, o cuando hablamos de cómo llegó el hombre al poblamiento de las Américas por el estrecho de Bering, estamos todo el tiempo hablando de migración. Es muy difícil dejar de hablar de migración. Nosotros mismos, cuando nos mudamos de departamento o cuando decidimos, ¿no?, una oportunidad laboral en el norte del país, la migración interna, la migración del campo a la ciudad, hemos tenido el fenómeno migratorio muy ligado a nuestras sociedades, y razón por la cual cuando llegamos a ver el tema, por ejemplo, del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, hay muchas personas que piensan este tema y lo asocian, por lo menos en la región, al tema venezolano, etcétera, 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 ¿no? Y lo cierto es que no, que este tema arranca desde el año 84, cuando empiezan reflexiones en materia justamente de poblamiento y de los retos que había a nivel mundial en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y después se refuerza en el año 90 con justamente el tema de trabajador migrante y sus familiares, con las primeras convenciones. Y se empieza a pensar además en torno a los modelos de integración y desarrollo post Segunda Guerra Mundial, o sea, si nos vamos antes todavía. Cuando hablamos de los procesos de reconstrucción de una Europa de posguerra y arrancan los procesos de integración económica, también se busca favorecer los procesos de movilidad interna para generar lazos de integración y conciliación y garantizar la paz, pero además para generar resiliencia a nivel económico, a nivel laboral, para generar intercambio a nivel de innovación, de tecnología, de competitividad. ¿Cuántas personas no viajan a ser estudiantes internacionales, por ejemplo? Pero así como existen todas esas variantes, ¿no?, en materia de migración, existe esa migración forzada que viene justamente impulsada por factores que hacen que las personas no puedan elegir permanecer en el país donde tienen el primario derecho de encontrarse. Y allí viene esta noción de los desplazados forzados y el concepto de refugiado o personas con necesidades de protección internacional. Y desde la perspectiva que tenemos en la organización a la que represento, Beneactiva, aquí hubo un problema de origen de clasificación de lo que ha ocurrido con Venezuela. El caso de Venezuela es un caso de desplazados forzados. Y en la región hay un marco normativo, además particular, dentro del sistema interamericano, uno, del que formamos parte de todos nuestros países, y segundo, en el marco de Cartagena, que estamos hablando que es la ampliación justamente del concepto de refugiado. Un acuerdo además que se firma en el año 1984, es decir, mucho, mucho, mucho antes de lo que ha ocurrido en la situación venezolana. En el caso de países como el Perú, no solamente se trata de un acuerdo, pues un convenio internacional que de por sí ya es obligante, estoy hablando de Cartagena, sino además que se encuentra en la ley de refugio del Perú, es decir, forma parte de la normativa nacional. O sea, no es un pacto, no es un compromiso, no es de 2018, no tiene que ver con Marrakech, estamos hablando de un tema que ya estaba y que además está en la normativa del año 2000. No obstante, hubo una difícil clasificación de lo que estaba ocurriendo en Venezuela,
Lamentablemente, las lecturas llevaron a negociaciones no precisamente muy efectivas. Se abusó de las figuras de instrumentos temporales y medidas complementarias que llevaron a una rara clasificación entre migrantes económicos y personas con necesidades de protección internacional, por no llamarles directamente refugiados. Y eso trajo consigo que entonces muchas normativas y medidas que se tomaron llevaran a espacios muy raros. Te doy un permiso temporal, pero no puedes trabajar. Entonces, te dejo quedarte, pero no tienes forma de sostenerte, pero tampoco es que te voy a mantener, ¿no? Y entonces eso termina generando ambientes muy hostiles. A eso viene además con el hecho de que no se establecieran las posibilidades. ¿Qué pasa si la crisis no cesa? Como en efecto no ha cesado. Entonces se pensó en lo que con una solución de un año ya, bueno, listo, hacemos política internacional y los venezolanos van a tener elecciones, se van a arreglar y se van a regresar a sus países. Pero ¿y qué pasa si esa persona se enamora? Si tiene hijos, si se enamora del Perú, si encuentra su misión vital en el Perú, en Colombia, si la dignificación o su talento realmente encaja en el país. ¿Por qué no sería una opción tener una ruta clara en ese sentido? Mucho más, insisto, en unas sociedades como las latinoamericanas, donde definitivamente somos sociedades que solamente basta con ver la lista de los apellidos. Yo veo que aquí hay muchos alumnos, ¿no? Muchos estudiantes, y yo apuesto que en sus listas de personas inscritas en el salón, los apellidos pues todos rebosan internacionalismo, ¿no? Hay un número de apellidos pues oriundos del Perú, como habrá gente que tenga un apellido oriundo del Perú y otro apellido que tiene alguna influencia de algún lado, ¿no? Española, italiana, portuguesa, etcétera, 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 porque, insisto, nuestras sociedades son producto, sobre todo en nuestra región, de profundos procesos migratorios. Ahora, en el marco del evento que nos une y todos estos cambios que se vienen dando, nosotros lo vemos como un cambio o una nueva pugna entre la visión neorrealista y la visión neoliberal en las relaciones internacionales. Y en esa visión neorrealista o neoliberal en las relaciones internacionales es escoger básicamente si creemos en una visión amigo-enemigo o creemos en la posibilidad de un ganar-ganar. Creemos que es posible que tus intereses y los intereses del otro puedan alinearse para obtener acuerdos y ganancia en común, o creemos sencillamente que una parte debe imponerse sobre la otra y hay ganadores y perdedores claros y directos, y lo que tiene que prevalecer es el más fuerte, la ley del más fuerte. Y por supuesto, si aplicamos la ley del más fuerte, el vulnerable pues siempre va a quedar como un daño colateral, así de simple. Y no se trata sino de generar este enfoque pues absolutamente, insisto, competitivo, que rompe con los consensos globales. Consensos globales que además todos los que hayan tenido la oportunidad de revisar algo de historia universal, pues fueron consensos a los que se llegaron con sangre, sudor y lágrimas. No fueron consensos de 10 académicos reunidos en un salón, fueron una serie de guerras mundiales, nacionales, procesos muy duros de consolidación de sistemas políticos, de pactos constitucionales. El constitucionalismo democrático no fue un ejercicio teórico, fue un ejercicio de elecciones muy duras, de perdones dentro de las sociedades, de muertos, de torturas, insisto, de generar, ¿no?, un sistema que permitiera generar espacios de consenso que partieran de exponer los intereses y de crear mecanismos para poder conversar, dialogar y generar una sana tensión entre partes que tienen conflicto y que aprenden a mediarlo de manera civilizada. Es un acto de civilización. Y cuando hablamos de sociedades que básicamente aplastan al más débil, estamos generando sociedades débiles. Porque como dice la frase esta famosa, ¿no?, tú mides la fortaleza de una cadena por el eslabón más débil. Si la cadena se rompe, no sirve como cadena. Y si tenemos sociedades donde tenemos eslabones débiles y esos eslabones terminan sencillamente entendidos como despreciables,
vamos a encontrar y fortalecemos además esa visión amigo-enemigo y daños colaterales y mi interés es el que importa, eso va a terminar aplastando el primer eslabón, el segundo eslabón, el tercer eslabón, hasta que quede solo el más fuerte. Entonces puede que no te toque en el primero, porque no eres el más débil de la cadena, pero una vez que aplastas al más débil, sigue el que sigue, hasta que nos toque o ser la víctima o decidir ser el victimario. Y la pregunta es si 27 siglos de historia occidental nos llevan a esa conclusión o no, y hasta qué punto podemos defender una posición distinta. Respecto al tema de la regresión en materia de políticas, pues, pro derechos humanos, creo que la regresión en el sistema interamericano, la regresión respecto de los instrumentos firmados, o incluso cuando hablamos del ingreso de los venezolanos en el Perú, para que vean un tema de lo de las narrativas, ¿no? Normalmente se dice que se abrió la puerta, ¿correcto? Técnicamente estaban vigentes una serie de convenios por el Mercosur que exoneraban, como exoneran todavía, a las personas de países miembros del Mercosur de tener un pasaporte y visado e ingresan con su documento de identidad nacional. Venezuela fue suspendida del Mercosur y fue suspendida porque se activó lo que se llama el protocolo de Ushuaia. Y el protocolo de Ushuaia se activa cuando el país además incumple en unos estándares de democracia, es decir, es un instrumento creado supuestamente para proteger a los ciudadanos de las indemnidades del Estado, para proteger a los ciudadanos de los excesos que se puedan hacer en nombre del Estado, que es lo mismo que propugna nuestro sistema interamericano. Ahora, cuando la solución es que si yo activo eso, condeno al ciudadano, entonces no sirve, porque se creó justamente para proteger al ciudadano. Entonces, esa interpretación pro homine se dio claramente en Uruguay, Argentina, Brasil, que al sol de hoy, miembros plenos del Mercosur, siguen aceptando el ingreso de personas de nacionalidad venezolana bajo el estándar del Mercosur. No puedes hacer negocios por el Mercosur porque está suspendido el país, no está el beneficio. Pero no puedo perjudicar a los ciudadanos porque justamente tengo que protegerlos de los excesos de su Estado. Y eso básicamente es la idea de casi todos los acuerdos en estas materias. Porque yo tengo que poder detener la posibilidad de que quien ostenta el monopolio del poder coactivo, el poder de fuego, la autoridad coactiva, pueda excederse frente a sus ciudadanos. Y si estas personas además, porque ocurre esto, se desplazan, no puedo revictimizarlas, sino que otro Estado pasa en ese concierto a decir, bueno, veamos cómo zanjar, ¿no? Y ahí empieza la responsabilidad o la corresponsabilidad de todo el sistema internacional. No es que solo un Estado tiene que responder. Y ese tipo de cositas son las que se negociaron en el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, o en la Declaración de Los Ángeles, que es como la versión 2 del Pacto Mundial, pero donde entraron los que no habían firmado el primero. Estados Unidos, Chile, Panamá, etc. Pero si tú lees ambos instrumentos, es algo así como el tratado por el que establece una constitución para Europa y después el tratado de Lisboa, que eran básicamente lo mismo, la diferencia es que se aprueba en segunda parte porque hay otros actores que lo proponen. Para ir cerrando, todavía me queda, sí. Ya, estoy aquí preocupada por el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra región ha encontrado, en efecto, muchas dificultades, hemos tenido históricamente muchos desafíos, y hemos tenido desafíos como, por ejemplo, la fuga de cerebros. Latinoamérica siempre se ha quejado de la fuga de cerebros. Siempre ha dicho que perdemos talentos, que hay gente que se va a otros países más desarrollados y que eso es parte del problema que tenemos para lograr la competitividad necesaria y la productividad en nuestra región. Pero por otro lado, hablamos de migración y todo el mundo brinca. Y es como que, pero es que tenemos que traer talentos. O sea, ¿acaso no nos quejamos de que se van de aquí, que ya si se van de aquí es porque llegan a otro lado? Es decir, y cuando llegan a otro lado, ¿es por qué? Porque hay condiciones muchas veces más favorables, más competitivas, más seguras, en términos de seguridad personal, de acceso a productos y servicios, de una oferta competitiva a nivel formativo. Y qué mejor que nosotros tenemos en muchos casos, muchas bondades como región, pero pensamos a veces solamente nos enfocamos en los problemas.
nos enfocamos en decir, en ver de ese 100% de condiciones, las 2, 3 o 4 de coste, en vez de ver el 95, 96 o 97 de oportunidad. Y lo digo muy honestamente, porque uno ve cifras y ve estadísticas y revisa narrativas y yo he revisado las de criminalidad y he revisado a fondo todo el tema del Tren de Aragua, que claro que es un problema, pero es el mayor de nuestros problemas. Probablemente no. Y probablemente no, ¿por qué? Porque la estructura criminal del Tren de Aragua ha encontrado además, tristemente, en las narrativas de la región y en el aprovechamiento de la migración como excusa, ¿no? Como peligro, en ese enfoque securitista, un valor de marca. Y ustedes dirán, ¿por qué un valor de marca? Pues básicamente porque hay bandas que, sin ser originarias de la estructura del Tren de Aragua, empiezan a usar la marca Tren de Aragua y a pagarle al Tren de Aragua por el uso de marca como si fuese una franquicia de Subway, porque ha agarrado valor en el mercado. Imagínense ustedes la locura que eso representa. Y no les estoy hablando por un tema irresponsable, les estoy hablando desde quien ha estado en penales hablando con delincuentes. Y con presuntos delincuentes y con personas inocentes que están procesadas y no sentenciadas, y esto pasa en casi toda la región. Pero además, hemos encontrado personas de distintas nacionalidades o call centers, de personas nacionales de países que se hacen pasar por el Tren de Aragua para extorsionar por teléfono. O sea, son unas cosas que uno dice, o sea, ¿qué estamos haciendo, no? Y es producto de esta civilización del espectáculo, como diría el gran Vargas Llosa, producto muchas veces de caer en las narrativas y no en la evidencia que nos permita generar políticas públicas que permitan resolver en el marco de la política como resultado los problemas reales y demandas reales de nuestras poblaciones, que generen esa estabilidad y expectativa que nos permita generar una movilidad social, y me refiero a la movilidad social interna, ¿no? de mejoramiento en los niveles socioeconómicos y satisfacción de necesidades. En este sentido, entonces, la pregunta es, ¿podemos abordar un enfoque de seguridad, no de securitización, y de integración que permita conciliar y no caer en procesos como la adiaforización? Que la adiaforización es lo que, bueno, llama Zygmunt Bauman justamente a esta idea de que podemos hacer incluso no reprochable, no moralmente reprochable, algo que sí lo sería, porque deshumanizamos al otro. Es decir, el caso venezolano, sáquenlos, mándenlos al mar, sáquenlos a la frontera. ¿Qué frontera? Ecuador, porque Ecuador es otro país con el que habría que negociar para ello. Devuélvanlos a su país. O sea, no importa lo que esté pasando, si hay grupos criminales, si se está matando gente, si un Estado se excede. ¿Qué pasaría si fuese alguien de nuestra familia? ¿Se trata solo de mis problemas o del problema del otro? ¿Hasta dónde esto puede ser grave o no? Por dar un ejemplo, en temas de seguridad hemisférica sabemos que en este momento Irán con Venezuela están construyendo una fábrica de drones de guerra. Confiamos en ese gobierno para administrar drones de guerra. Nos parecen que los drones van a respetar fronteras, puntos de control migratorio. Entonces estamos hablando de que el Estado, el concepto de Estado como monopolio de la fuerza coactiva en el concurso de la comunidad internacional, respetando acuerdos, el Estado de Derecho, teniendo una autoritas legitimada por elecciones, una constitución que hace predecible lo que es el Estado de Derecho, ese concepto se diluye si nosotros terminamos pensando que no nos importa lo que pase en el otro y rompemos esa conciliación de lo que es la comunidad internacional que, insisto, ha costado sangre, sudor y lágrimas. Es una regresión que nos lleva básicamente a un potencial conflicto donde cualquiera de nosotros podemos terminar siendo daños colaterales. Muchas gracias. Muchas gracias también, profesor Arellano, por hablarnos también desde su experiencia y otra vez clarificarnos el problema desde otra arista y también por respetar el tiempo.
Vamos entonces con la última presentación. Después de la presentación de la profesora Vázquez vamos a pasar una ronda de preguntas de 15 minutos, así que pueden estar escribiendo sus preguntas. Tania Vázquez, como ya la presenté hace un momento, es investigadora principal y además directora de investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Miriam. ¿Se escucha mi voz? Sí, ¿verdad? Bueno, primero quiero agradecer mucho realmente al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la UJUC por invitarme y también, por supuesto, desearle, bueno, dar muchas felicitaciones por su 20º aniversario, ¿no? En esta intervención voy a centrarme en tratar de aproximarme a algunas de las respuestas a la pregunta general que se ha planteado en este seminario, que es qué razones explican o están conduciendo al llamado desmontaje del consenso humanitario. Bueno, hay que partir por una premisa y es que así como la ciudadanía, los derechos humanos se ejercen y se garantizan por parte de las instituciones en y como parte de la vida social, es decir, bastante condicionados por relaciones sociales, por contextos históricos, por periodos, ¿no?, históricos donde hay determinantes específicos, globales, locales, nacionales, por contextos políticos y culturales, ¿no? En este sentido, la premisa apunta a decir que los derechos humanos no se han aplicado universalmente de la misma manera en todas las sociedades y es claro más bien que cada sociedad tiene su propia cultura de derechos humanos y su propia experiencia de haberlos establecido, desarrollado, perdido batallas, ganado batallas al respecto, ¿no? Se podría decir que en el caso de la sociedad peruana hay un propio, utilizando una noción que se está usando mucho respecto de los sistemas de diferentes dimensiones que son propios de cada sociedad. Hay un, vamos a decir, un régimen peruano de derechos humanos, ¿no? Y considero, y lo menciono porque me parece que es bueno, sería de mucha utilidad estudiarlo en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son las características centrales y más características de nuestro régimen de derechos humanos? ¿Cómo se ha ido implementando históricamente? ¿Qué ha conseguido? ¿Qué no ha conseguido y por qué, no? Entonces esto me parece que nos permite observar el objeto de esto que queremos discutir con mayor o con la posibilidad de llegar a algunas explicaciones tal vez distintas. Entonces, para hablar de eso voy a hablar de 4 elementos que intento que sean una respuesta a la pregunta de cómo se ha ido forjando esta cultura de derechos humanos en el Perú, este régimen de derechos humanos en el Perú, en las diferentes, no solamente a nivel de la sociedad nacional, sino en las diferentes localidades subnacionales que conforman nuestro país, y esto como un reflejo de lo que pasa en América Latina también, ¿no? que tiene cada uno su historia particular, institucional, de derechos humanos, y creo que esa perspectiva ayuda a entender cómo nos va y por qué, ¿no? Un primer elemento es que, de hecho, en el Perú se ha avanzado mucho, ¿no?, en el conocimiento y en la extensión de los derechos humanos en diferentes niveles, ¿no?, en diferentes localidades, ¿no? Sabemos todos, creo que en esta sala conocemos de la historia de los programas, proyectos, que instituciones no gubernamentales han llevado a cabo en diferentes partes del país. La iglesia misma, ¿no? La iglesia ha tenido, sobre todo una colectividad muy importante de la iglesia ha llevado el mensaje de los derechos humanos, los ha practicado, los ha hecho conocer diferentes de sus programas, sus proyectos, ¿no? Y bueno, también hay profesiones que, como parte de estas instituciones,
si lo queremos ver desde la sociología de las profesiones, como que a veces esto ayuda mucho a ver cómo se va constituyendo el propio Estado, ¿no? Colectividades de profesiones han hecho posible que este régimen de derechos humanos en el Perú se vaya estableciendo, ¿no? Los abogados, las colectividades de los abogados y en particular yo tendría una mención especial a las abogadas, ¿no? Si alguien se planteara hacer un estudio de cuál es la historia de los derechos humanos en el Perú, y se pusiera a observar estadísticamente, institucionalmente, quiénes son los que avanzan esos mensajes, ese aprendizaje, vamos a darnos cuenta que son abogadas. Segundo, bueno, otras profesiones, ¿no? Las de las ciencias sociales, sociólogos, sociólogas, antropólogos, antropólogas, trabajadores sociales. Estas son las profesiones que han ido instituyendo el sistema o experiencia histórica de derechos humanos en el Perú, ¿no? Y por supuesto, como ya dije antes, la Iglesia. Pero ¿qué ha pasado? Esta expansión que ha sido muy importante, sobre todo a finales de los 70s y en los 80s, durante la década de los 80s, se encontró con un conjunto de retos, ¿no? Vivimos en el Perú la experiencia histórica de la violencia política, el conflicto armado interno, y esto, hubo un aparejamiento, digamos, de la defensa de las personas ante las circunstancias del conflicto armado interno, ¿no? De la violación de los derechos humanos. Hubo un aparejamiento de esta colectividad luchando por derechos humanos en ese momento histórico, pero con ello también empezó a forjarse un contradiscurso, ¿no? Una demonización también de los defensores de derechos humanos en ese contexto. Y eso creo que ha sido una de las heridas que marcan nuestra historia institucional como sociedad respecto a esta cultura de derechos humanos peruana que estamos tratando de averiguar. Otro es el elemento de su materialización. Yo escuché, he estado escuchando las ponencias, los paneles, y en el primer panel, en la charla de inauguración, Miguel Yussi nos decía que la vigencia de los derechos humanos no ha sido siempre equitativa, ¿no? Ha sido un poco desigual, no siempre se ha materializado de la misma manera, y sin embargo, con esas desigualdades, limitaciones, de todas maneras has logrado refrenar la violencia, ¿no? Y esa para mí es una afirmación clave. En el Perú, en el país, a pesar de los esfuerzos, la expansión del conocimiento de los derechos humanos, hemos tenido poblaciones, grupos sociales que no han accedido, no han tenido la vigencia de sus derechos, ¿no? Y esa historia de desigualdad sigue hasta ahora, continúa, y es como el escenario en que otras cosas nos han empezado a pasar, ¿no? Ahí en ese mar de desigualdad, de avances y de periodos históricos que nos han dejado heridas, como este que menciono, del contexto del enfrentamiento de la violencia política, nos han dejado un escenario en el que otros procesos nos han empezado a pasar, ¿verdad? La llegada de una colectividad a la que se puede tratar de otro, ¿no? La llegada de las personas migrantes y refugiadas, que no inicia con la llegada de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela, sino que inicia con la migración de tránsito de la población haitiana, luego con la inmigración forzada también de la población colombiana, y que sigue con la experiencia más importante que tenemos de inmigración en el país, que es la de la población de refugiados y migrantes de Venezuela, ¿no? Entonces, estábamos así con este escenario tan diverso de desigualdad, ¿no? Habiendo avanzado con una herida, ¿no? Como le quiero llamar, y en esto llegaron una colectividad a la que también se les podía poner enfrentados, ¿no? Como una persona otro o ajena.
Y es ahí que se ha ido organizando nuestra historia actual, me parece. Un segundo elemento, nuestra historia actual de derechos humanos, me refiero, ¿no? Un segundo elemento es que hay globalmente, Cecil ha mencionado eso, hay globalmente cambios ideacionales muy profundos, ¿no? que nos atraviesan también, ¿no? Este individualismo, esta ruptura de cohesión social, este legado de las economías neoliberales que han entrado a destruir lazos, que han entrado a destruir comunidades, que han entrado también a mercantilizar el trabajo y a establecer una lógica bien instrumental de por qué vale una persona, ¿no? ¿Por qué vale una persona? Una persona vale porque sirve para una utilidad y no por el bien común, no porque la persona vale en sí. Entonces, este sería como un cambio también importante, me parece que tiene que ver con nuestra historia peruana de derechos humanos, si se quiere decir, ¿no? Otro elemento, y no sé a qué se debe es una muy clara disociación entre lo que se hace y se dice en política y lo que conocemos, lo que se conoce como el enfoque de derechos humanos. Si hiciéramos un análisis de lo que dicen y cómo dicen los candidatos a las elecciones presidenciales, ¿no? Y esto lo digo porque estuve leyendo, estuve en una presentación muy interesante de unos autores que hablan sobre el discurso antimigratorio en las elecciones presidenciales de 3 países, un estudio de Sosa, Ferrer y Gutiérrez para Claxo, y ahí mencionaban un conjunto de categorías que no tenían nada que ver con el enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, yo decía, esta ignorancia, ¿no? de 30, 40 años, 60 años de esta perspectiva, ¿no? Me parece que es bastante estratégica, ¿no? Que hay una necesidad de apartar ese tipo de espiritualidad o de conocimiento del discurso de la política, y es una característica también que encuentro en Perú y en otros países de América Latina. Un tercer elemento es el que tiene que ver con las leyes. Acá a los abogados les interesa mucho, bueno, los sociólogos también, la sociología de las leyes, lo que significa, ¿no? Y yo en este caso quisiera mencionar cómo funcionan las leyes en ese escenario, ¿no? Me parece, ¿no? por muchas experiencias que he participado de mesas de trabajo, he conocido, he estudiado algunas normas que Cecil y que Nancy conocen muy bien, las normas que regulan las migraciones en el Perú. Tenemos una breve historia de nuevas normas jurídicas que tienen que ver con las migraciones. Me he dado cuenta, ¿no? Y ahora estamos en el momento en que se está, reelaborando una política de migraciones, una política nacional de migraciones, que esto ya van como 1 año y medio, 2, ¿no? Entonces me doy cuenta que las leyes en realidad, las normas, en muchos casos avanzan agendas, logran proteger a las personas, pero en muchos casos las leyes sirven para desactivar demandas, ¿no? Para desactivar que haya una colectividad demandando un derecho, ¿no? Lamentablemente en nuestro país se hace o se elabora una política pública, se tiene un documento escrito con muchos incisos y muchos principios, todo relacionado a las leyes, pero luego eso sirve para decir, bueno, existe la ley, pero esa ley no se cumple, no se conoce, se reinterpreta de las maneras más anti la propia ley, ¿no? Entonces, eso me parece un elemento más que pensar para pensar en nuestro régimen de derechos humanos en el Perú, ¿no? ¿Hasta qué punto las leyes y qué leyes, cómo se están creando y para qué sirven? Bueno, y un último elemento, para no tomar mucho tiempo también, que quería mencionar, un cuarto elemento, es que en todas estas instituciones que actualmente
están expandiendo la vigencia de la cultura de derechos humanos en el Perú. Yo encuentro no solamente profesiones, sino generaciones, ¿no? Generaciones de personas que se han educado en universidades, que han recibido cursos con este aprendizaje, conocimiento de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de sus desarrollos, ¿no? Que ahora en el Estado peruano están en diferentes roles, ¿no? Están en el Ministerio de la Mujer, están en el Ministerio del Interior, están en el Ministerio de Relaciones Exteriores, están en la propia Superintendencia de Migraciones, y ellos, de una manera tal vez un poco subalterna, no poco conocida, están avanzando eso, ¿no? Les falta, tienen mucha atención a eventos como este, tienen mucha atención a lo que se hace desde las universidades, centros de investigación, y creo que también hay que situar a esta como un actor muy importante, ¿no? en lo que queremos seguir haciendo en términos de mejorar y expandir la vigencia de la cultura de derechos humanos en el Perú. Entonces, como para llegar al final, quiero decir que ante la pregunta de ¿estamos frente al agotamiento definitivo de este pacto global humanitario de derechos humanos? Yo diría que en el caso de América Latina y en el caso de Perú, no nos encontramos en un momento muy difícil ciertamente, que hace necesario que observemos con atención y de una forma tal vez distinta los problemas que tenemos, pero me parece que ya existe estos actores que he mencionado, hemos avanzado bastante, por lo menos nos estamos dando cuenta en todo lo que ha fallado también nuestra propia historia, ¿no? Y quisiera decir que en términos del tema de este panel específicamente, hay muchas líneas de esperanza, ¿no? Para seguir en esta vigencia de extender la cultura de los derechos humanos, y esta línea de esperanza me parece que va por algo que ha mencionado también Nancy, y es en esa cohesión que ya existe en la sociedad peruana con y ante la población refugiada e inmigrante. Ahora nosotros sabemos, yo repito mucho esto, y es que ahora sabemos que existe una generación entera de personas peruano-venezolanas, ¿no? Hijos e hijas de matrimonios y parejas binacionales. Eso se ve estadísticamente, yo me dedico a la demografía, lo veo eso, y veo eso con mucha esperanza. Y no solamente eso, sino que también hay muchas amistades y también hay organizaciones sociales que tienen las dos nacionalidades y logran cosas, ¿no? Me enfocaría en materializar los derechos, en esto, en que tratemos de que cada vez las personas sientan que sus derechos realmente se materializan. Me enfocaría en estas líneas de esperanza. Y bueno, por supuesto, para terminar, quisiera volver a agradecer la invitación, pero a felicitar al IDEPUC por su trabajo de todos estos años. Nos han enseñado mucho, sus análisis jurídicos nos han dado pie para para comprensiones que hemos usado en otros ámbitos, en el caso de las ciencias sociales, y bueno, les toca persistir y seguir entregando lo que nos han entregado hasta este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vázquez, por cumplir el tiempo y también por su exposición tan esquemática, que seguro van a tener las tres ponentes muchas preguntas. Solo les pediría que cuando hagan la consulta digan a quién dirigen la consulta para que las ponentes puedan ir anotando las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Ya tenemos una pregunta, acá 2 preguntas y 3 preguntas están por aquí. La persona de raya, sí. Buenas tardes. En realidad a la mesa para que pueda contestar. Mi pregunta va sobre qué tanto influye el racismo y el colonialismo en cómo se tratan a los diferentes flujos migratorios, ¿no? Porque personalmente, al parecer, el problema no es la migración, sino de dónde viene.
para que esta migración pueda ser reprochada, ¿no? Porque pensemos en los migrantes ucranianos y cómo fueron recibidos en Europa después de la guerra, ¿no? Y en cómo se trata de forma distinta a los migrantes del norte de África o del Medio Oriente en Europa. O también, por ejemplo, el último caso, ¿no? El de Donald Trump dándole el estatus de refugiados a migrantes blancos sudafricanos, ¿no? Diciendo que hay un genocidio en Sudáfrica, ¿no? Entonces, y cómo Trump trata a los migrantes latinoamericanos, ¿no? Entonces, se puede entender los actuales retrocesos migratorios sin analizarlos desde la perspectiva del colonialismo que aún sigue vigente y el racismo, por supuesto, como principal expresión del colonialismo. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Las ponentes ya están tomando nota. Vamos primero a anotar las otras preguntas para que luego puedan responder de manera concisa. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Hola, buenas noches. Antes de formular mi pregunta, bueno, quisiera saludar al IDEPUC por su 20º aniversario de Encuentro de Derechos Humanos. Para mí, como ciudadana ajena al derecho, a la historia o a la política, porque yo me desempeño en el campo de la salud, es muy importante estos espacios de encuentro de derechos humanos. La pregunta iría dirigida a Cecil Blowing como, bueno, docente PUC, pero está abierta para cualquiera también de las otras dos ponentes porque va justamente a querer saber qué es lo que está haciendo actualmente la academia, qué líneas de esperanza, por tomar las palabras de Tania Vázquez, nos da actualmente la universidad con respecto a esta crisis de derechos humanos que verdaderamente, pues, en mi caso particular, me pone el panorama un poco asiago, ¿no? Frente a este Perú en donde colocarte un suero te puede eventualmente quitarte la vida o donde nuestras autoridades están sumamente deslegitimadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone concretamente la academia frente a esta crisis o esta vulneración sistemática de derechos humanos en el Perú? Muchas gracias por tu consulta. Vamos con la tercera pregunta, que es por ahí atrás. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la ponencia. Yo tengo una pregunta más que nada para Cecilia Blom y Nancy Arellano, ya que mencionaron bastante sobre el tema de criminalidad de la población migrante y cómo se les estigma en este caso. Yo tengo una duda muy puntual en este asunto. Y es que pasa que es completamente cierto que estas cifras que nos tratan de vender de la población migrante carcelaria, como que la gran cárcel están repletas de personas migrantes, como que están hacinadas de básicamente ellos, que básicamente toda la cárcel son poblaciones migrantes. Pero ¿qué pasa con este hecho de que, claro, la población migrante no supera ni el 3% del total de población carcelaria, pero sobre todo de esta migración venezolana, quienes están en las cárceles están por crímenes mucho más violentos? O sea, quienes están ahí empresados, o sea, usualmente son de crímenes violentos. Y yo me cito a reportaje de este periodista de Hildebrand en sus 13, Julio, no me acuerdo su apellido, pero mencionaba mucho esta situación y también mencionaba de cómo en zonas de Lima Norte estas bandas aprendieron de estas configuraciones del tren Garagua y que, o sea, claramente el tren Garagua no es homogéneo, sino que más está desestructurizado y simplemente son diversas bandas que claro, colaboraron con ellos, pero se han esparcido o como es muy fácil simplemente formar tu nuevo grupo de bandas y atracar. Habla que si bien estas bandas de extranjeras no como que son las cabezas, pero sí son muchas veces que quienes han aprendido de eso y son los que operan, por ejemplo, en Lima Norte. Entonces, esa es mi duda sobre el tema de la migración y violencia, que creo que no es algo que
que no exista, sino es que también es algo que al menos yo que soy de Lima Norte, que he crecido toda mi vida ahí, sí es algo que de alguna voz siempre se ha escuchado. Y nada, eso es como mis comentarios. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a darle pase a las ponentes para que puedan responder. Las otras preguntas pueden irlas conversando con las ponentes cuando pasemos al coffee break. Ahí las pueden abordar para preguntarle de manera más directa. Pero por temas de tiempo vamos a responder las primeras 3 preguntas. De repente podemos empezar con la doctora Vázquez, que la primera pregunta que hicieron de manera general en la mesa, para luego ya ir a las otras 2 ponentes que le hicieron preguntas más directas. Adelante, por favor. Gracias. Sí, por supuesto, la pregunta si el racismo y el colonialismo intervienen en la valoración de las personas, por supuesto también se hace, se ve reflejado, ¿no? Se ve reflejado no solamente en cómo los agentes de diferentes instancias estatales actúan ante las personas migrantes y refugiadas, sino también a veces en términos de cómo se aplican las leyes, ¿no? Y en este caso me quisiera referir, por ejemplo, a un caso de la que más conozco en ese respecto, que es el de la población haitiana que desde el 2010, 2011, 2013 hasta el 2016 transitó y transita todavía, pero menos, por nuestro país, pasando desde Ecuador hasta Brasil. Entonces, cuando ellos hay historias, no hay evidencias y entrevistas con ellos en que ellos decían, cuando viajaban desde Santo Domingo, porque generalmente iban desde Santo Domingo hasta Perú, tomaban un vuelo, en todos los lugares donde se iban encontrando, en Panamá, en Colombia, decían, ya mi color, ¿no? Mi color ya me denuncia, ¿no? Y ante eso yo sé que me van a preguntar más cosas, que me van a tratar mal, que me van a robar, porque acá en las fronteras peruanas les robaron los policías, ¿no? Entonces, hay, por supuesto, eso. Y también no es necesariamente asociado a lo que ha preguntado usted, pero creo que hay que hablar un poco del utilitarismo con que a veces también se interpreta el valor de una persona migrante, ¿no? Estoy en desacuerdo, siempre lo digo, con una narrativa que a veces se ve en documentos de los organismos multilaterales o agencias económicas, en que la población refugiada, inmigrante venezolana tiene mucha calificación, entonces tiene muchas profesiones, entonces que por eso es que hay que aprovechar, ¿no? su migración. Eso me parece que va en contra justamente del derecho de poder moverse, y que no debe ser valorado eso como... lo veo como que es un tinte utilitario de la percepción del valor de una persona migrante, ¿no? Pero eso, gracias. Muchas gracias, doctora Vázquez, por su respuesta. Podemos pasar con Cecil para que pueda responder las 2 preguntas que le hicieron. Adelante. Gracias. Pues gracias por las preguntas, que son como casi otra tesis, ¿no? ¿Qué tanto influye el racismo y el colonialismo? Muchísimo. Pues yo lo veo además en el caso que yo estudio en la migración venezolana, lo interesante es mirarle de los 2 lados. Es muy interesante, ya hay cosas publicadas por los que están interesados, les recomiendo. Es decir, cómo las personas que nos movemos, en este caso las personas venezolanas, traen sus propios construcciones coloniales y racistas que a pesar de compartir un continente son bastante distintas. Yo trabajo en este momento en 3 países y les puedo decir que igual hay similitudes, pero también hay mucha diferencia, por ejemplo, entre Perú, Colombia y Ecuador, y cómo pues se van a, digamos, enfrentar a otras narrativas colonialistas y racistas. Y creo que el caso de Tania que comenta, pues el caso haitiano, podríamos decir ahí, la similitud sería que en todo el continente creo que es la población que por ser afro sufre y por temas idiomáticos sufre de una vulnerabilidad muy acentuada. Creo que hay como muchos estudios que lo demuestran y es muy importante, ¿no? Y ahí pues se crean
como bien lo comentaba en su ejemplo, narrativas distintas de cómo se va a recibir. Entonces después está el Estado que va a recibir de manera distinta según, de hecho, la población, ¿no? Yo diría también en el caso venezolano, quizás al inicio el Estado más bien, utilizando lo que acabas de mencionar, Tania, esta narrativa de la migración venezolana como una migración que nos va a aportar porque es profesional. Eso también se usó mucho hasta de parte de actores públicos y ahí hay como mucho para decir sobre el valor de las personas. Entonces, las personas que no tienen estudios, pues ahí, bueno, entonces no son tan bienvenidos. Entonces, ahí podemos también ver cómo todo se construye en función de, creo yo, una perspectiva interseccional que va mezclando no solo el racismo y el colonialismo, sino otro tipo de variables como los estudios, la clase, pues la sexualidad. Podríamos ir a muchas categorías, ¿no? Pues, ¿qué está haciendo la academia, la universidad frente? Ahí creo que la pregunta era un poquito más amplia de la crisis de los derechos. Es una gran pregunta, muy compleja. Hay muchas cosas que se hacen en general desde las academias, por ejemplo, este tipo de eventos. Podemos pensar también en investigaciones participativas, que son cada vez más comunes, que, bueno, en todo el mundo, ¿no? Que son este tipo de investigaciones que buscan, por ejemplo, trabajar con organizaciones de base y generar cambios reales en la sociedad, que es siempre como ¿no? la temática entre pensar cómo pensamos estos eventos fuera del aula, fuera de los auditorios, ¿no? Es una gran agenda y hay como este tipo de investigación y, bueno, todo el tema del vínculo entre lo que producimos desde la academia y cómo se materializa en políticas públicas, pues eso también es muy importante, ¿no? Y lo de la población carcelaria, ya le voy a dejar a Nancy. Ese es el tema. Pues yo solo quiero decir una cosita. Les invitaría a leer, si está siguiendo esta temática, lo que produce Inside Crime, que creo que es una muy buena fuente de información. Y lo que se publicó en el caso del Tren de Aragua para el caso peruano son temas de trata de personas. No son temas tan relacionados a las extorsiones. Es un reportaje muy interesante que les invito a leer, cómo ganaron territorio en esto y no sé qué. Entonces, ahí creo que hay cosas, pero creo que Nancy ahí tiene información y además ha estado. Entonces, me parece que ella es digamos, la persona para responder de forma completa esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Uluán. Vamos a darle entonces pase a la magistra Arellano para que también pueda contestar. Adelante. Bueno, respecto muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, yo creo que hay un tema muy relacionado al tema de clase social, más que de raza. Y creo que ocurre porque, bueno, hemos visto, por ejemplo, en este tema de los, ¿cómo es que era? Gold Card, que sacó Estados Unidos poniéndole un precio, ¿no? Simple de inversión o, por ejemplo, tenemos esos enfoques también en líneas generales. Está estandarizado, a veces normalizado. Las visas de inversionista son un monto. Busquen en Google cuánto cuesta una nacionalidad o la inteligencia artificial. Yo hice el ejercicio la otra vez y te va sacando un cuadrito de por cada país más o menos cuánto cuesta. O sea, no es tan difícil, hay que tener plata. El tema es lo que significa eso. El tema es a quiénes deja por fuera eso. Y el tema es qué significa eso respecto de la valoración o no del señor, de las personas, ¿no? En términos de derechos humanos. Yo creo que hay un tema, insisto, de nivel socioeconómico. Hay un documental también interesante de un bestseller del New York Times que habla sobre la contraposición entre el sistema de castas y la correlación entre castas y raza, y de cómo el racismo en realidad es una consecuencia natural del sistema de castas, y cómo existe una prevalencia sobre este sistema de castas que puedes identificar en el dominio de unos grupos sobre otros grupos, y puedes eso asociarlo con el corporatismo o con varios temas.
Y bueno, creo que es algo interesante desde la óptica de los conflictos en los que podemos vernos ahorita inmersos en materia del escenario de relaciones internacionales y sobre todo de la confrontación a los sistemas de derechos a nivel nacional y a nivel regional. Respecto de la segunda, bueno, yo creo que la academia sigue produciendo data organizada. Creo que eso es importante y creo que la academia además puede facilitar instrumentos más ligados a la articulación de políticas públicas. En lo particular vengo haciendo un esfuerzo con la Universidad del Pacífico, con la Cátedra de Migración, porque a veces pasa que hay cosas maravillosas, pero que el funcionario de a pie, el decisor, ¿no? Necesita cosas muy prácticas para llegar a la decisión. Y creo que allí tenemos una labor que tiene que seguirse fortaleciendo. O sea, creo que estos son los momentos en los que la academia tiene la posibilidad de brindar más claridad que nunca e intentar pasar a modo navaja suiza, ¿no? Y tener como distintas formas de comunicar ese mensaje, porque estamos en momentos donde, bueno, solo basta ver con todos los cambios que se han dado a nivel normativo y a nivel internacional y en el escenario, sobre todo en esta materia, no solamente de migración, sino también de integración. Y de integración me refiero internacional, y de convenios a nivel económico, relacional, ¿no? Con el tema de los tariffs, con el tema de... Pero es una baraúnda de cosas, una tras otra, donde a veces la gente no sabe ni cómo reaccionar, de cómo tomar decisiones, de qué implicaciones tiene. Es tanta información que para que el ciudadano de a pie, que es el sujeto pues, principal de derechos, comprenda, es necesario hacer un esfuerzo grande desde la academia y desde el tercer sector, y ahí entramos las organizaciones y también los medios de comunicación. Creo que hay que trabajar en esa triada porque no hay forma de tener el impacto que se quiere tener si no se logra comunicar. Y respecto a la tercera pregunta, creo que, bueno, ahí estoy poniendo el tablero del INPE, porque no lo digo yo, lo dice la data, y como ustedes pueden ver respecto de los delitos, bueno, primero aclaremos, ¿no? Hay 3.000 procesados, 2.000 sentenciados. Si, dale por si clic ahí donde está el rojito. Si le das al rojito, no, ya. Hay que bajar. Para aislar por nacionalidad. Bueno, primero que en la composición ven que más o menos es el 75%, algo así, ¿no? En el caso de nacionales venezolanos, que representan a su vez el 95% de la población extranjera en el Perú. Ya ahí tienes una diferencia en proporciones, ¿ok? Estadísticamente. Siendo el 95% de los extranjeros en el Perú representan de población penitenciaria menos del 75% de extranjeros privados de libertad. Ahí tienes una correlación disímil, ¿sí? Estamos hablando de extranjeros privados de libertad, que son estos 5.000 de una población penitenciaria que excede los 90.000, para que también veamos ahí en tamaño de comunidad. Entonces habría que aislar por cada 10.000 habitantes o por cada 100.000 habitantes para poder ver el peso relativo de la comunidad y si hay si podemos decir el horror, que es un horror tan solo decirlo, pero supongamos que lo vamos a decir, por cada 100.000 habitantes, ¿no? ¿Existe o no una tendencia a la delictividad por nacionalidad? Si hiciéramos ese ejercicio, hay unos resultados loquísimos, porque resulta que de repente tú tienes de una nacionalidad que puede haber apenas 300 personas y tienes 5 delincuentes y te va a dar que en esa tasa, en efecto, dirías, uy, esta nacionalidad todos son delincuentes. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con cosas mucho más complejas. Es decir, si de repente tienes algún tipo de correlación entre crimen organizado transnacional, por ejemplo, tema narcotráfico. Tema narcotráfico es un tema que podemos leer claramente allí, nacionalidades involucradas, por qué estarían aquí, cuál es la ruta de la coca, etcétera, y vas a encontrar una relación entre determinados países de origen y personas privadas de libertad por tráfico ilícito de drogas y te coincide con un tema de la ruta, ¿no? Ahora, ¿eso significa que todas las personas de esa nacionalidad son traficantes? No, ¿verdad? Como tampoco ocurre con el caso de los peruanos.
aunque estemos en la ruta de la coca. Me dejo entender, ¿no? Lo mismo pasa en este caso. Cuando vemos el caso de los venezolanos, vas a encontrar entre los primeros delitos no está homicidio, no está sicariato, no está crimen organizado, banda organizada, no está, tienes robo agravado, grado tentativa, fabricación, comercialización, uso, porte de armas, tráfico ilícito de drogas, y ahí llegamos apenas a 160, sigue bajando. Tenencia ilegal de armas, es en la, no, en la de la esquinita. Ah, no, es que yo estaba viendo el lateral, el grandote, la columna, ajá. Tiene 151, miren la proporción por género, donde tiene 111, pero el delito más recurrente tiene que ver con delitos comunes. Entonces, ojo, eso no quiere decir que sea bueno, ni estoy diciendo que se tenga permitido, ni que los extranjeros tienen derecho a delinquir. Nadie tiene derecho a delinquir, las leyes se respetan y tiene que haber todo el peso de la ley para quienes cometan delito. Pero lo que no es cierto es que hay una tendencia de una comunidad que sienta placer por cometer delitos. Y eso es lo que es importante tener en claro. Y segundo, que esas narrativas sobre que son más feroces, que son más violentos, etcétera, no se confirma con el tipo de delitos. Y luego, cuando vemos los tipos de sucesos que hay, y hay un estudio interesante que sacó la universidad, la UARM, Antonio Ruiz de la Ruiz de Montoya. Montoya, sobre criminalidad, migración y medios de comunicación. Y había unas cosas interesantísimas, como por ejemplo un medio de comunicación que saca 19 veces la misma noticia sin añadir ni un dato sobre el mismo delincuente y el mismo delito, el mismo hecho delictivo. Entonces, claro, si tú tienes 50 delincuentes y repites 20 veces todos los días, la gente, bueno, escuchará, ¿no? De paso, lo escuchas porque está prendido el televisor en la cocina, porque está la radio y te montaste en el autobús, y lo que escuchas es venezolano mató, venezolano, y resulta que son 20 días escuchando el mismo caso de uno. Entonces, yo creo que ahí hay que tener cuidado, porque por otro lado también es interesante lo que comentabas justamente de las más de 80.000 familias binacionales, o sea que algo hay de integración. O que, por ejemplo, en la PEA ocupada es incluso superior a la media nacional, también por la edad productiva, ¿no? Pero eso quiere decir que la gente la contratan. O una encuesta que leí hace unos meses, donde era muy gracioso, porque era como, ¿a usted aceptaría a un vecino o contrataría a un venezolano? Y no, decía el 55%, ¿no? Y después le preguntaban, ¿a usted le importaría que su hijo o su hija se casara con un venezolano? No mucho. Y yo decía, pucha, pero van a hacer que se casen con alguien que no tiene trabajo. Pero luego la estadística es que la PEA ocupada es superior. Entonces, sí están trabajando, entonces sí los contratan, pero además se casan y tienen hijos. Y además no le... Entonces tú dices, aquí hay algo entre la narrativa y la realidad. O yo he hecho focus group donde la gente dice, no, pero es que el tema son esos venezolanos delincuentes del Tren de Aragua. Ya, ¿y tú conoces venezolanos? Sí. ¿Y qué tal? No, muy bien, todos. ¿Ya? ¿Y has tenido alguna experiencia negativa? No, pero qué horror, esos están por allá, los delincuentes. Pero los conoces, los has visto, has tenido alguna experiencia. Bueno, o alguien a quien le asaltó un venezolano y te consta que era venezolano. Es que tenía esas gorritas de la B de Venezuela. Y señores, o sea, la verdad es que nosotros hemos incluso identificado que a veces una época en la que estaba de moda, que los asaltantes se ponían cositas de Venezuela porque era chévere. Tan sencillo como que cuando denunciaban decían que era venezolano porque tenía esta cosa de identificación. Entonces, ¿qué mejor disfraz para que no te agarren, no? O sea, los delincuentes no quieren andar por allí, no van a andar con el identificador completo. Entonces, yo creo que hay que reflexionar y esa labor de la academia es muy importante y la labor crítica como ciudadanos, porque los primeros que en efecto queremos que haya claridad sobre la situación y sobre la nacionalidad y a los que nos duele el gentilicio, por supuesto que somos los propios extranjeros residentes, porque ya no somos migrantes, somos extranjeros residentes. Somos vecinos, somos hermanos, somos colegas, somos compañeros, somos amigos, somos empleados, somos empleadores, somos contribuyentes, fiscales, somos estudiantes y a veces somos profesores. O
somos personas. Y yo creo que allí el esfuerzo en conjunto es lograr una mejor sociedad para todos, porque formamos parte de la misma comunidad y bueno, nos moja la misma lluvia y nos calienta el mismo sol. Así que queremos lo mejor para el Perú siempre. Gracias. Muchas gracias a las tres ponentes por la claridad en sus respuestas. Yo quiero pedirles nuevamente unas palmas para las tres ponentes que nos han acompañado el día de hoy. Con ello quiero invitar al doctor Miguel Yusti, que es director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de nuestra universidad, a que pueda acompañarnos dando las palabras de cierre, por favor. Un aplauso para el doctor Miguel Yusti. Bueno, muy buenas tardes. Yo quería solamente decir en breves palabras algunos comentarios para cerrar este encuentro, 20º encuentro de derechos humanos. En primer lugar, pedirles disculpas porque hemos debido suspender una última mesa redonda que teníamos prevista para hoy, por razones de fuerza mayor, por imposibilidad de los conferencistas de presentarse. Pero agradecerles a todos ustedes por su participación en este encuentro, en el que, como dice el anuncio, hemos querido discutir sobre los problemas, la crisis del consenso global. Han sido 4 días intensos, con muchas mesas redondas, muchos conversatorios, en los que hemos tratado diferentes aspectos, como dijimos al comienzo, paralelismos, contrastes entre el consenso que se formó hace 80 años y las señales de desmontaje o de desmantelamiento que presenciamos ahora, entre ellas, para finalizar con esta última mesa, los problemas que enfrenta la población migrante, que por un lado se ve forzada a huir en vista de la discriminación o los conflictos armados, y por otro lado encuentra tantas resistencias para ser bienvenida. Quería recordarles también algo que anunciamos en la inauguración del encuentro, que es que en el mes de septiembre, del 11 al 13 de septiembre, tendremos en este campus una conferencia anual de la Asociación de Institutos de Derechos Humanos, que reunirá a más de 100 especialistas de todo el mundo para discutir sobre el tema la protección de los derechos humanos ante la difusión global del crimen organizado. Es una ocasión muy buena para seguir debatiendo sobre los temas que hemos también discutido en este encuentro. En la página web, ya sea del Instituto de Democracia y Derechos Humanos o de la propia Asociación de Institutos de Derechos Humanos, de la ARI, se encuentran la información y también las modalidades para participar en esa conferencia. Quiero agradecer a todos los especialistas, académicos, investigadores, profesores, activistas en derechos humanos que han participado como panelistas en estos conversatorios. Agradecer al equipo del instituto, dirigido por Patricia Barrantes, que ha cuidado, preparado con tanto esmero las múltiples actividades de este encuentro. Agradecer también a todas las unidades de la universidad que nos han brindado su apoyo. A Leví Rojas, el técnico de este auditorio, que es siempre tan eficiente y colaborador. A la pintora Luz Letts, que nos cedió la imagen que ha servido de imagen gráfica del evento, una pintura suya, y a Gisela Schoig, que hizo el diseño. A todos ustedes y también a quienes nos han seguido por las redes. Les diría, nos vemos el próximo año, en el próximo encuentro, pero antes nos vamos a ver en septiembre en la conferencia de la ARI. Muchas gracias a todos.
Con las palabras del doctor damos cierre y por clausurado del encuentro, pero los invitamos a pasar un coffee break afuera.